Muy buenas a nuestros espectadores desde Tarragona. Hoy tenemos el honor de asistir a la inauguración de la exposición de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, un cuerpo militar cuyo objetivo es ayudar y salvar vidas, sobre todo en catástrofes naturales por todo el territorio nacional y en crisis internacionales. Así que si me acompañáis vamos a acceder al interior de la subdelegación de defensa que tengo justamente detrás de mí para mostraros en qué consiste esta exposición. Bueno, acabamos de acceder al interior de la subdelegación de defensa. Os podéis imaginar qué bonito y qué gran labor han llevado a cabo y están llevando la Unidad Militar de Emergencias, muy especialmente en estos tiempos que hemos sufrido desgraciadamente de esta pandemia de la COVID. Os vamos a mostrar pues todas las herramientas que utilizan esta unidad militar. Gracias por venir, señor subdelegado del Gobierno de España, regidores del Ayuntamiento de Tarragona, delegado de la Agencia Tributaria, subdelegado de Defensa de Lleida, comandante naval, teniente coronel, jefe de la zona de la Guardia Civil, intendente de Guardia. Muchísimas gracias a todos, señoras y señores, amigos, por estar aquí acompañándonos. No sé si se está oyendo bien. Voy a quitar esto de un lado. Estamos aquí, como digo, para inaugurar una exposición de la Unidad Militar de Emergencia, una unidad de élite de las Fuerzas Armadas españolas y que, está siendo de hecho emulada debido a su éxito de funcionamiento por otras Fuerzas Armadas en el mundo. La Unidad Militar de Emergencias se creó mediante una ley, una ley orgánica de defensa nacional, el 7 de octubre de 2005. En esa ley se decía que era necesario crear una unidad robusta, ágil, flexible, que fuera capaz de abordar las emergencias, las catástrofes que se produjeran y que superaran a las comunidades autónomas. Ese fue el motivo de la creación de la unidad de emergencias. No tenemos que irnos muy lejos ni en el tiempo ni en el espacio para ver actuaciones de la unidad de emergencias. Ahora mismo están actuando, como todos saben, en La Palma debido a la emergencia producida por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Precisamente el batallón de intervención de emergencia número 4 de Zaragoza es el que ahora mismo está allí, porque están rotándose. El jefe del batallón, el teniente coronel Manuel Montero, está ahora mismo también allí en La Palma. Y es una unidad que, aparte de estar, como digo, ahí, pues bueno, todas las hemos visto actuando en numerosas ocasiones. Aquí en Cataluña, el último incendio de julio en Santa Coloma de Queralt, pues estuvieron allí. Durante la pandemia nos hemos cansado de verlos en numerosas actuaciones. Durante la Dana Filomena, en fin, en multitud de ocasiones. La Unidad Militar de Emergencia la forma miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra, de la Armada, del Ejército del Aire, de los cuerpos comunes, y precisamente por eso pues llevan y tienen los valores que las Fuerzas Armadas atesoran: honor, valor, disciplina, lealtad, compañerismo, espíritu de sacrificio, lo que todo se aúna al final para hacer honor al lema que en este caso tiene la Unidad Militar de Emergencia, que es para servir. Un lema sencillo pero claro. No voy a hablar mucho más de la Unidad Militar de Emergencias porque, aparte de esta exposición y complementariamente, habrá una conferencia que
desfilará el comandante Luis Martínez, que pertenece al batallón de intervención de emergencia número 4 con sede en Zaragoza. Y bueno, pues esa conferencia será el día 2 de diciembre. Ya recibirán la invitación y bueno, desde ya les invito a acudir, porque sin duda será una conferencia muy interesante donde podremos profundizar más en la organización y en el funcionamiento de esta. Quiero aprovechar, por supuesto, la ocasión para agradecerle a todo el personal del BIEN 4 su trabajo durante estos días para montar la conferencia y su predisposición desde el primer momento para acoger la idea con muchas ganas, y bueno, la verdad es que han hecho un trabajo excelente. Ya para terminar, simplemente recordarles que esta exposición va a estar abierta todos los días laborables y sábados, desde hoy hasta el día 8 de diciembre. Por las mañanas hasta el día 8 de diciembre. Y a continuación pues vamos aprovechando que tenemos aquí un día de lujo, pues el comandante nos va a hacer una guía por los elementos y los paneles de la exposición, y les invito a unirse a ese recorrido, y les invito también a que si quieren hacerlo, pues con una copa de cava, pues se acerquen a una de estas mesas donde a continuación se va a servir una copa de cava. Así que nada más, ahora nos vemos en el recorrido y muchísimas gracias. No, empezamos y vamos a hacerlo, sí. Buenos días. Soy el comandante Luis Martínez, estoy destinado en la Unidad Militar de Emergencias en el 4º Batallón, concretamente en Zaragoza, desde el año 2007, que llegué de capitán, y salvo un año por motivo de acceso, allí he permanecido desde que llegué. Entonces les pediría que me acompañasen al inicio de la presentación, será allí si me acompañan. Buenos días. El inicio del recorrido que podrán visitar, lo primero al que hacemos referencia es al repostero, ¿vale? Con el escudo de la Unidad Militar de Emergencia. Una de las primeras preguntas que siempre nos hacen es a qué hace referencia los colores, esas barras, ¿vale? Las barras doradas simbolizan los caminos, las vías de comunicación, que en este caso son cortadas, como ven, tanto por las barras rojas. Son cortadas tanto, de todas formas, si quieren poder. Decía que las barras doradas simbolizan las vías de comunicación, que son cortadas, en este caso, con las barras rojas, que simbolizan el fuego, y las barras azules, que serían las inundaciones, los elementos que provocan más daño, los elementos naturales que pueden provocar más daño. ¿De acuerdo? Si ven ese escudo, se fijan en este, la principal diferencia que verá será el animal. En este caso es un sarrio, animal autóctono y característico del Pirineo, ¿vale? Y fue elegido porque es el Pirineo, barre, por así decir, las 4 comunidades de las 5 con las cuales componen nuestra área de responsabilidad. El área de responsabilidad del batallón, en este caso, es Cataluña, Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja. Es la única que no tiene los Pirineos. ¿Qué quiere decir que es nuestra área de responsabilidad? Pues quiere decir que en la primera intervención, una vez que la comunidad solicite a través de la delegación del gobierno la intervención de la UME para cualquier emergencia, decía que esa área de responsabilidad viene a la realidad. Lo que viene es que la primera intervención de un miembro de la UME en esas comunidades siempre vendrá del 4º Batallón. ¿Quiere decir esto que los únicos militares de la UME trabajarán en esas comunidades? No, ¿vale? Cuando un batallón de la UME necesita refuerzo o relevo, vendrán el resto de batallones, el resto de unidades, y seremos reforzados o relevados. Por ejemplo, el 4º Batallón, ahora verán, pues como ha dicho el comandante, estamos actualmente trabajando en La Palma, hemos ido a incendios en Canarias, en Baleares,
trabajamos en Filomena, trabajamos también en Madrid, es decir, nos movemos por toda el área, pero siempre la primera área, en el área de responsabilidad, la primera intervención siempre corresponde al batallón del cual esa comunidad es su responsabilidad y con la cual mantenemos las relaciones institucionales en el día a día, lo cual nos facilita el día de la intervención vaya mejor la resolución de la emergencia. A continuación, el ideario de la Unidad Militar de Emergencia, los valores que ya el comandante ha venido a relatar y que recitamos a diario. Como les decía, el ideario de la Unidad Militar de Emergencia no deja de ser un decálogo de principios militares, ¿vale? Como cualquier otra unidad, y que son a gala, y como decimos, lo recitamos a diario en la primera formación de la mañana, todas las unidades de la UME. A continuación verán el cuadro de Su Majestad la Reina Sofía, madrina de la unidad, y que en el año 2009 nos hizo entrega de la enseña nacional en modo estandarte. Como ven, ahí fue la formación que tuvo lugar en Torrejón y que constituyó, pues, a partir de ese momento nuestro estandarte que sacamos en todas las formaciones con nuestra formación en el cuartel general. La exposición, si han pasado antes por ella, habrán podido comprobar, está muy diferenciada en 4 grandes áreas. A continuación, y en este orden, iremos viendo la parte de lucha contra incendios, inundaciones, tormentas invernales y, por último, rescate urbano con ocasión de un sismo o un terremoto. Esas son las 4 partes fundamentales. Además, hemos hecho un espacio aparte, ¿vale?, porque entendemos que la ocasión lo merecía, tanto para la operación Balmis como actualmente con la operación La Palma. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos ya en esta primera área, la lucha contra incendios forestales, además de las fotos más o menos artísticas que irán viendo a continuación, diverso material que tenemos, y les hago referencia a esta antorcha de goteo, que es un medio para combatir el fuego. Es una antorcha que hace fuego, ¿vale? Entonces, sabemos utilizar, hacemos uso técnico del fuego y a base de contrafuegos conseguimos eliminar el fuego, ¿vale? Quemando también se elimina el incendio y se deja de extender ese incendio. Digo porque llama mucho la atención. Aparte del material de extinción que utilizamos con nuestra autobomba, además de eso, también hacemos uso de herramientas, tanto mecánica como manual. En el caso de que no sea un ataque directo, en el argot de incendios forestales, ataque directo es cuando actuamos sobre la llama directamente, bien con nuestras mangueras que salen de nuestros vehículos, o bien con los aviones apagafuegos o con los helicópteros. Ataque directo sobre la llama. También hacemos otro método de trabajo, es ataque indirecto. ¿Cómo? Haciendo líneas de defensa, líneas de control, para que cuando llegue el avance del incendio ya no tenga nada más que quemar y el incendio también se extinga por eso. Si me dejan, esta foto es únicamente para hacer referencia a distintas fotos y hacer mención al incendio de Tor del Español del verano del 2019, y este año recientemente también aquí cerquita en Santa Coloma de Queral, en la provincia también de Tarragona, estuvimos interviniendo la UME en franca colaboración con todos los bomberos de la Generalitat, con sus unidades de élite dentro de los bomberos, que son los GRAF. Estuvimos codo con codo trabajando, y porque siempre era la pregunta que nos hacían, pues exactamente igual que en otras comunidades, con el valor añadido de que los GRAF son referencia a nivel nacional e incluso internacional, y que estuvimos codo con codo con ellos haciendo uso técnico del fuego, que es un nivel superior, y estuvimos codo con ellos, como les digo, trabajando en franca armonía. Otro método de trabajo también, de ataque indirecto, gracias a la maquinaria de ingenieros que tenemos, fundamental, como irán viendo, para lucha contra incendios, para inundaciones, para nevadas y para rescate urbano. Las máquinas de ingenieros son multifunción y son de una gran ayuda en la resolución de las emergencias. Si me acompaña. Antes de pasar a la parte le quería hacer referencia a los aviones del 43 grupo. No son aviones de la UME, son aviones del 43 grupo del Ejército del Aire, de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Que operativamente, eso sí, en los incendios en los cuales estamos destacados la UME, sí que pasan a depender de nuestro teniente general jefe de la UME.
y que son de una gran ayuda, como le he dicho, tanto al final los incendios, extinción desde el aire, bien con hidroaviones, bien con helicópteros, ataque indirecto y uso técnico del fuego. Al final es lo que da el valor añadido y ese salto de calidad para la extinción de incendios, sobre todo en esos últimos incendios de sexta generación o de última generación, como estábamos viendo en este último verano. Vale, pasamos a la parte de inundaciones. Bueno, en inundaciones las misiones principales que nos asignan en una emergencia provocada por inundaciones es achique de aguas, coger agua de un sitio donde no debe estar y trasladarla a otro sitio donde no produzca una emergencia mayor, que es el principal problema. Una cosa es cogerla, que es entre comillas fácil, y el problema es en una gran inundación, ¿dónde echamos ese agua que aquí no debe estar si justo al lado tampoco debe estar? Ese es el principal problema que tenemos. Para ello utilizamos distintos tipos de motobombas, electrobombas también, manguerajes distintos, donde sacar el agua y llevarla al sitio y canalizarla por el sitio donde a nosotros nos interesa. Además de eso, ¿qué hacemos? Rescate, para lo cual distintos tipos de embarcaciones. Aquí tenemos una moto, tenemos esta y muchas más. Ahí irán viendo en las fotos distintos tipos de embarcaciones neumáticas y también semirrígidas, dependiendo del calado al cual nos vayamos a enfrentar. Equipo de protección individual, en este caso de rescate acuático, con un vadeador, y verán también algunos de los compañeros con el neopreno, ¿vale? Ellos ya son rescatadores acuáticos, llevan su neopreno, su bolsa de rescatador, el equipo que verán allí con cuerdas, mosquetones, ya es un nivel superior de instrucción, son algunos que ya tienen ese nivel posterior, se meten en aguas con corriente y son capaces de hacer pues rescate de este tipo. Hay un ambiente no urbano, en mitad de la naturaleza. En este caso sí que es una foto real, lógicamente, en mitad de las inundaciones de Murcia y Alicante del año 2019, donde esos rescatadores pues llegaban a donde estaban las personas en su casa, en un ambiente urbano en inundaciones. Esta foto en concreto la hemos querido traer aquí porque también fueron las inundaciones de la estación del AVE de Gerona, del año 2013, creo recordar, donde estuvimos allí pues achicando agua. Es lo mismo que tienen aquí, una motobomba, pero de una mayor capacidad de extracción y de impulsión, que era lo que interesaba ahí, porque el agua estaba a distintos niveles, bastantes metros por debajo de la superficie, y el problema, como digo, era impulsarla varios metros en altura hacia el exterior de la estación. Y también otra de las misiones que nos asignan es, en caso de rotura de alguna vía de comunicación, disponemos en la UME de un puente móvil, en este caso, que puede salvar distancias de hasta 40 metros y que en este caso fue en la Nochevieja del año 2011 en Ciudad Real, donde fuimos activados, se rompió esa carretera y los compañeros de Madrid, esa capacidad de ese puente solo está en la UME, solo la tiene el primer batallón y está en Madrid. Pero ese mismo puente se puso en las inundaciones del Ebro del año 2015. Llamamos a las 10 de la noche, cuando se rompió, llamamos a las 10 de la noche al cuartel general, nos asignaron ese puente, a la mañana siguiente llegaron, empezaron a montarlo y en 24 horas estaba montado el puente. ¿Vale? Si seguimos avanzando, vale. Como les decía, distinto material que utilizan ya los rescatadores acuáticos. Al final, los primeros auxilios los empieza a dar el rescatador en cuanto toma contacto con la víctima, pero es importante para nosotros siempre tener a alguien de sanidad cerca nuestra, ¿vale? Que no dejase otro rescatador, pero con el plus de que es sanitario, ¿vale? Ya tenemos a un enfermero, como bien sabe el capitán, que ha estado con nosotros activado, y al final ese rescatado sí que le da esos primeros auxilios, se los da a nuestro personal sanitario específico para que luego lo ponga en manos de la cadena sanitaria local o nacional para que ya vaya al hospital de referencia en cuestión, ¿vale? Y rompemos un poquito el tema de los desastres provocados por riesgos naturales y nos vamos a la operación Balmis, operación Baluarte, año 2020-2021, y que supuso el enfrentarnos a algo que no conocía nadie, ni siquiera la unidad militar de emergencia. Únicamente, eso sí, la ventaja es que sí que teníamos los materiales, ¿vale? Y los procedimientos empezamos
a estudiarlos y a pedir a nivel internacional ayuda, ¿vale? Para que desde principio de año están monitorizando esa emergencia que empezó en China a finales de año y en enero y febrero se trasladó, como todos sabemos, a Italia. Ya en ese momento empezamos a evaluar y a escribir procedimientos. Los materiales ya los tenemos y hicimos acopio, de tal forma que el 14 de marzo, como todos recuerdan, cuando se decretó el estado de alarma nacional, pues fuimos los primeros que salimos. Ya no solo hacer desinfecciones de residencias, sino también de infraestructuras críticas. Y ven una foto del tranvía de Zaragoza, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, en Cataluña, pues estuvimos en Mercabarna, Puerto de Barcelona, Aeropuerto de Barcelona, bueno, los compañeros igual. Y después, pues bueno, también los compañeros de Madrid, si recuerda, también tuvieron que, tristemente, hacer la misión, tuvieron que hacer la custodia y posterior traslado de cadáveres cuando montaron la morgue en IFEMA en Madrid. Bueno, pues esa sí que nosotros no llegamos no hizo falta, gracias a Dios, no hizo falta montarla más allá de Madrid, pero sí que esa sí que también es una misión de ellos. Si pasan aquí a la vuelta. Y antes de seguir con el resto de riesgos naturales, pues operación La Palma, actualmente vigente, llevamos, creo que son 54 o 56 días de misión desde el primer día que empezó la erupción. Y básicamente en estas dos fotografías pueden ver los trabajos que estamos haciendo, desde monitorización y vigilancia de las coladas, retirada de cenizas que se van acumulando en los tejados y en la vía de comunicación, bien sea a mano, pala a pala por hombre, o bien con maquinaria, ¿vale? Reconocimiento de las distintas áreas de actuación, bien por zona ya que ha pasado la lava, bien por donde va en ese momento la lava avanzando a través de vía aérea. Recogida de muestras, estamos en permanente contacto con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, y con el IGME, el Instituto Geológico y Minero Español, de tal forma que ellos sí que son los verdaderos técnicos. Ellos también tienen conocimientos, pero más expeditos. Entonces, bien con un técnico del IGN o del IGME, se acercan hasta lo más que pueden a la boca del volcán para recoger o bien restos aún incandescentes o bien muestras de atmósferas, ¿vale? Que últimamente es lo que más preocupa y con razón de cómo está la atmósfera, si es sana o no. Y desgraciadamente también otra de las misiones que nos queda es cuando ya dan por perdida una zona y saben que sí o sí se deja por muerta esa zona, previa a que llegue la colada con tiempo suficiente, pues acompañan a los vecinos a sus casas a retirar sus últimos enseres y a llevárselo. Entonces, bueno, pues se hace ahí labor de interviniente y sobre todo de psicólogo, ¿vale? Porque al final llegar a una casa y decirle a una persona tiene 10 minutos para coger lo más importante, pues se hace complicado. Y bueno, para eso estamos trabajando, estamos siempre también con los psicólogos de la mano. Y bueno, simplemente anécdotas, yo no he estado allí, pero sí que los compañeros me dicen eso, que cuando llegan allí, que a lo primero que se van siempre a recoger, yo no sé qué iría a recoger, pero dicen que la mayoría a lo que se van a dar por las fotos que aún guardamos en papel, aparte de en el pendrive o en el disco duro, que también tenemos muchas, las antiguas que guardamos también en papel fotográfico, pues dicen que es a lo primero a lo que se van, más que a los materiales. Me imagino que todos, no sé, haríamos prácticamente lo mismo. Bueno, pues si nos quedamos aquí viendo la parte volvemos a los riesgos naturales, y en este caso estamos en la zona de nevadas, tormentas invernales. En este caso el 4º batallón, por el área de responsabilidad que antes les comentaba, es uno de los batallones que más en contacto ha estado con las tormentas invernales, ¿vale? Filomena fue este año a principios, pero el año anterior fue Tormenta Gloria, que no tuvo tanta repercusión porque afectó en mucho menor medida al centro de la península, pero sí que en Aragón se hizo bastante fuerte la tormenta Gloria. Ahí sí ven el detalle allí me lo preguntaban, la ración de combate, si alguno ha tomado alguna ración de combate militar, pues es básicamente la misma, nada más que adaptada a nuestras necesidades y cambiada el color. Es lo que solemos llevar siempre de ración de emergencia, ¿vale? Por si la logística, por lo que sea, se ve cortado, sobre todo
en tormentas invernales se puede llegar al caso, porque contra la nieve, por mucho que queramos, al final nuestros vehículos no dejan de ser vehículos como el resto de que podemos tener cada uno en nuestra casa, con lo cual a veces es difícil incluso para nosotros llegar hasta la misma emergencia, la principal dificultad de cuando se produce una gran tormenta invernal, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros siempre de emergencia, cada soldado, cada combatiente de la unidad militar de emergencia, cuando va a una intervención siempre lleva una emergencia, que en caso de que no le llegue, bueno, pues siempre tiene de dónde tirar. Material específico que utilizan nuestros intervinientes: las raquetas de nieve. Todo interviniente en la UME tiene que ser capaz de moverse con raquetes en cualquier zona nevada o con hielo. Y después tenemos material específico que utiliza el equipo de rescate en montaña. Equipo de rescate en montaña, ya estamos hablando de piolet, crampones, tablas de esquí, es decir, material un nivel superior, ¿vale? Y que estos sí que llegan a cualquier parte a rescatar zonas aisladas o a donde sea. Este equipo es único en el batallón de Zaragoza, es el único equipo de rescate en montaña que tiene la UME, está en Zaragoza, y actualmente estamos en proceso desde el año 2019, ¿vale?, para certificarnos por la Unión Europea. La Unión Europea tiene un mecanismo de protección civil en el cual los países participantes aportan medios y equipos para que, en caso de que haya una gran emergencia dentro o fuera de la Unión Europea, esos equipos se pongan a disposición de esa emergencia. Ese equipo estaba preparado, se iba a certificar a mediados de marzo del 2020. Ya sabemos lo que pasó a mediados de marzo. ¿Dónde se iba a certificar? Pues en el norte de Italia, justo en la zona de mayor epicentro. Y bueno, una semana antes, cuando ya tenemos todo preparado para la certificación, se cortó, lógicamente, con buen sentido, se cortó ese ejercicio de certificación de la Unión Europea. Y bueno, lo retomaremos para el año que viene. Uno de los objetivos de la UME, que ese equipo de montaña esté certificado para la Unión Europea para intervenir fuera del territorio nacional. Distintas fotografías que pueden ver de instrucción, fundamentalmente, y esta última sí que es una operación real, Operación Filomena, que, como vimos, se trasladó a la emergencia, no como vemos aquí en otras fotos mucho más idílicas, en la montaña, en terreno natural, aislado de las vías de comunicación y de los grandes núcleos de población. Pues en este caso la principal foco de la emergencia se trasladó a un terreno urbano con multitud de personas y multitud de variantes que complicaban cada día más la intervención. Aquella foto, pues lo mismo. Aquellas noches, aquella foto también es en concreto de Madrid, de los compañeros del primer batallón que tuvieron que salir. Tanto en las inundaciones de Orihuela, que hemos visto antes la foto, como en estas de Filomena, pues se pone de manifiesto cuando decimos que la unidad militar de emergencia es la punta de lanza del resto de las Fuerzas Armadas. Es una unidad especialmente preparada y adiestrada para las emergencias, pero no quiere decir eso que el resto de militares, como ya vimos, se demostró hace 2 años en las inundaciones del Levante español, o con la tormenta Filomena, o con Balmis también, los primeros fuimos nosotros, pero en el momento que nuestros compañeros del resto de unidades militares nos pueden echar una mano, pues vienen, nos refuerzan y, llegado el caso, nos releva, como pasó con la operación Baluarte con ocasión del COVID. Bueno, pasamos ya a la última área. En este caso es la de rescate urbano con ocasión de un seísmo o un terremoto. Hasta la fecha la unidad militar de emergencia ha intervenido en territorio nacional con ocasión del terremoto de Lorca en el año 2010 y varios años más tarde, en el 12 creo que fue, con ocasión del terremoto de Melilla, ¿vale? Sí tiene experiencia en terremotos en el exterior. En este caso, en el 2010 intervenimos ya en el terremoto de Haití, en el primero de Haití, porque si recuerdan, este verano también hubo otro segundo seísmo de bastante magnitud en Haití. En ese primer terremoto de Haití, la unidad militar de emergencia se dio cuenta de que en un gran terremoto, cuando lleguen allí, además del caos en el país, el sistema internacional, Naciones Unidas, en este caso, lo que hace es poner un organismo, ¿vale?, un puesto de mando a disposición de la autoridad nacional del país afectado,
y es ese organismo, ese equipo que ha puesto las Naciones Unidas, ¿vale?, a disposición del país afectado, el que maneja todo el cotarro, por así decir, dentro de la emergencia. Es decir, nosotros estuvimos en Haití fuera de esa vía de Naciones Unidas. Nosotros llegamos a Haití por acuerdo bilateral con la nación, ¿vale?, y vimos que el grueso de las emergencias, la mayor parte de las actividades que se llevaban y de las operaciones de rescate, quien designaba, quien las tenía que hacer, era ese organismo de Naciones Unidas, INSARAC, ¿vale? INSARAC, que viene a ser el Grupo Asesor de Naciones Unidas para Rescate en Terremotos, ¿vale? Entonces, este grupo, ¿vale?, lo que exige para formar parte de su comunidad, por así decir, y ser activados por ello, es pasar una evaluación, ¿vale? Entonces, en el 2010 nos dimos cuenta de eso, y al año siguiente, en el 2010, el equipo de la Unidad Militar de Emergencias se preparó para esa evaluación y pasó esa evaluación. Actualmente solo hay dos países, o hay solo dos equipos de habla española evaluados por INSARAC. Es decir, es una evaluación que requiere mucho esfuerzo, es una evaluación que no todos los equipos la pasan. Actualmente somos solo dos, nosotros y un equipo de la Comunidad de Madrid, somos los dos únicos equipos que estamos certificados por Naciones Unidas, de tal forma que esa evaluación nos capacita para que cuando haya un gran desastre y Naciones Unidas requiera de equipos internacionales que vayan a ese terremoto a desplazarse, ya estemos y seamos interoperables con ellos, podamos trabajar con ellos, lógicamente en ambiente inglés, con el idioma inglés, el idioma oficial en estos casos, de tal forma que sí que nos llaman y podemos actuar, ¿vale? Después como le decía, todo esto es a raíz del terremoto de Haití del 2010, y hasta el 2015 no volvemos a ser activados para ir a un terremoto. En este caso, el terremoto de Nepal del año 2015, ¿vale? Y ahí fue el equipo del 4º Batallón, el que estuvo ahí en mayo del 2015, con la misión de, cuando se produjo ese terremoto, localizar los españoles que en ese momento aún estaban, varios días más tarde, aún faltaban por localizar. Y ven algunas imágenes, irán viendo algunas imágenes más a lo largo de la exposición. A continuación, del 2015, 2016 fuimos a Ecuador, terremoto de Ecuador, y 2017 terremoto de México, ¿vale? Son las operaciones internacionales, además de las operaciones de lucha contra incendios en Chile, en Portugal, ¿de acuerdo? Son las operaciones en las que hemos intervenido hasta la fecha la Unidad Militar de Emergencia. Si me acompañan, ya para finalizar, esta es una copia del certificado que da Naciones Unidas, INSARAC, ¿vale? En este caso no es la del año 2011, sino la del año 2016, porque esa evaluación que decimos que pasamos en el año 2011, cada 5 años hay que revalidar, ¿vale? No es permanente, sino que cada 5 años vuelven a reevaluar al equipo, y si cumplen las condiciones siguen contando con ellos, ¿vale? Distintas imágenes del terremoto cuando estuvimos allí. Tuve el honor de mandar el equipo que estuvo allí desplazado en Nepal, pues, al mando de un comandante, y en este caso ese día esa misión me tocó a mí, y tuve el honor y el placer de estar allí dentro de la desgracia que supuso el terremoto para un país ya de por sí tan mal amarrado. Si me acompañan ya lo último para terminar, distintos materiales en un terremoto, apuntalamiento, bien con estos materiales mecánicos, bien con puntales de obra si los encontramos, bien con maderas que transportamos nosotros, o bien, como ven en esta foto en Nepal, donde no hubo forma de transportar tanto material, pues llegamos allí a la zona y los materiales que tenían pues eran autóctonos de allí, y ven ahí las cañas de bambú con lo que teníamos que apuntalar las estructuras en donde nos requerían. Además de apuntalar, podemos mover carga, podemos hacer rescate acuático, rescate desde helicópteros. Si el seísmo es en territorio nacional, activaríamos la unidad a través de helicópteros medios o bien pesados, como puede ser el Cougar o el Chinook,
También podemos hacer rescate de vehículos, descarcelación de vehículos, y en esta, como en el resto de emergencias, el equipo cinológico, pero más aún el rescate urbano, nuestro mayor aliado, ¿vale?, en la búsqueda de víctimas, ¿vale? Tanto tenemos equipo cinológico, perros, tanto de búsqueda de cadáveres como de víctimas vivas, que nos dan la aproximación dónde está. Luego vendría el equipo de búsqueda técnica, donde afinaría exactamente dónde estaría, y luego entraría el equipo de rescate a cogerla y finalmente, como vemos aquí, evacuarla para ponerla a disposición de la cadena sanitaria. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues estoy a su más entera disposición. Les emplazo, como ha dicho el comandante, el subdelegado de defensa, al día 2 de diciembre a la conferencia que daremos, Dios mediante, donde nos digan, a que allí cuente más en profundidad los detalles de la unidad. ¿Quieren algo? Muchas gracias. Bien, pues finalmente concluimos la inauguración de la exposición de la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Desde su delegación del Gobierno de Tarragona queremos agradecerles a todos los asistentes, autoridades, representaciones políticas que han asistido hoy aquí a este gran acto. Desde aquí decirles que muchísimas felicidades a la UME por la gran labor que están llevando a cabo, que son el orgullo de nuestra nación. Muchísimas gracias desde Tarragona. ¡Viva Cataluña y viva España!